Sí, muy buenas tardes, queridos radioescuchas, aquí desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario, a través de Radio Lex, estamos con su programa Viernes Jurídico. Muy bien, el día de hoy estaremos comentando con ustedes algunos tópicos fiscales, jurídico-fiscales, en relación a las obligaciones tributarias, asimismo en los derechos que tiene todo contribuyente en el momento en que lleva a cabo un hecho imponible y que surge una relación tributaria, en este caso con el Estado. Bien, en la parte inicial estaremos hablando de la obligación precisamente que tenemos como contribuyentes, todos los ciudadanos, todos los que estemos viviendo en este país, así como los extranjeros que gozan de las garantías, que gozan de los derechos en nuestro país y por supuesto también tienen la obligación de tributar para el gasto público. Y el fundamento jurídico lo tenemos en el artículo 31, fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, en este artículo nos señala la Constitución que tenemos la obligación de contribuir para los gastos públicos todos los mexicanos de una forma equitativa y proporcional. De ahí desprendemos estos dos elementos en cuanto a la equidad y en cuanto a la proporcionalidad, y estaremos comentando todo lo relacionado a ello. Hemos dicho en uno de los programas anteriores, el día viernes jurídico, que la equidad se da en el sentido de que cualquier ciudadano o extranjero que estemos en el hecho imponible similar, en el mismo hecho para efectos de tributar, pues debemos de ser tratados de la misma manera, con una justicia impregnada de equidad. Por otro lado, la proporcionalidad es en el sentido de que vamos a tributar cada uno de los mexicanos u extranjeros con la debida proporcionalidad. Y esto se refiere a que debemos de considerar nuestra capacidad de pago. Sería realmente negativo si pagáramos todos de acuerdo a otra base, a otro sentido, y entonces los contribuyentes que tienen mínima capacidad de pago no podrían contribuir a estos gastos públicos. De ahí que debemos de sujetarnos a ciertas tarifas, a ciertos ordenamientos, bases tributarias, para efectos de ubicarnos precisamente que de acuerdo a nuestros ingresos vamos a tener el pago para efectos del gasto público, pero con proporcionalidad, o sea, en proporción a nuestros ingresos. Cada uno vamos a ser tratados de acuerdo a nuestra capacidad de pago. Bien, señalado este punto y esta obligación que lo fundamenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahora pasaremos a hablar cuáles son los elementos en este caso para efectos fiscales y del tributo. Bien, los elementos serían, en principio, vamos a tener un sujeto activo. ¿Quién va a ser el sujeto activo de esta relación tributaria? Que como dijimos, se va a dar una vez realizado el hecho imponible. Bien, el sujeto activo va a ser toda entidad, todo organismo fiscal, en este caso, al cual debemos de contribuir con un pago de impuesto, una contribución. Esto quiere decir que vamos a tener organismos tanto a nivel federal, a nivel estatal e inclusive a nivel municipal, los cuales nos van a solicitar esa contribución precisamente, y entonces como sujetos activos tienen derecho a hacer el cobro, a realizar el cobro, en este caso, de este impuesto. Surgen también algunas otras atribuciones para estos sujetos activos. ¿Cuáles son esas atribuciones? Bien, en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación nos menciona que nosotros como contribuyentes debemos de elaborar, en este caso, una contabilidad y determinar una contribución para que posteriormente
sea el pago que vamos a realizar ante la autoridad fiscal. Esto quiere decir que es un acto de buena fe el que en este caso la autoridad fiscal está contemplando para que el contribuyente se autodetermine. Este es un derecho que tenemos, la autodeterminación. Quiere decir que todos los contribuyentes tenemos el derecho de autodeterminar nuestra contabilidad y nuestras contribuciones. Y la buena fe se da en el sentido de que obviamente todos los contribuyentes debemos de elaborar esa contabilidad y asimismo hacer el cálculo de los impuestos de buena fe. Esto quiere decir plasmando en esa documentación contable y también en esas declaraciones precisamente los datos correctos, idóneos, con los cuales vamos a contribuir. De ahí que en este caso el sujeto activo, del entendido que es el organismo fiscal, va a tener credibilidad sobre esta base. Quiere decir que lo que nosotros estemos plasmando en las declaraciones es lo que el sujeto activo va a creer. Va a considerar que ese pago está bien elaborado, va a considerar que la fuente para efectos del pago la tenemos bien soportada con los documentos contables, va a considerar que esos documentos tienen asimismo todos los requisitos fiscales y que por supuesto están registrados por una sola vez en nuestra contabilidad y que está precisamente en tiempo y forma el pago de una declaración de impuestos. En esto consiste la buena fe que en este caso debemos de considerar para efectos de cuando estamos elaborando la contabilidad y asimismo esta es la credibilidad que tiene el sujeto activo para este efecto. Él considera que estamos pagando lo correcto, lo justo, en base al soporte jurídico de la Constitución de una proporcionalidad y equidad. Bien, este sería el primer elemento, el sujeto activo. Ahora sería el sujeto pasivo. El sujeto pasivo van a ser todos aquellos organismos, todas aquellas instituciones, todas aquellas personas morales, asimismo personas físicas, ¿ok? Todas aquellas unidades económicas, en este caso estaríamos hablando de un fideicomiso, estaríamos hablando de la asociación en participación, estaríamos hablando de la sociedad conyugal y todas aquellas unidades económicas que también van a tener un beneficio patrimonial y que precisamente es lo que grava, en este caso, el impuesto sobre la renta, el impuesto se podría decir que más importante en nuestro país, y por lo tanto todas aquellas unidades económicas, así como personas físicas dedicadas a la actividad empresarial, al arrendamiento, a los ingresos por intereses, a los regímenes de incorporación fiscal, al servicio profesional inclusive, todos ellos van a estar considerados como sujetos pasivos. Entonces quedamos que el sujeto activo van a ser los organismos, las entidades públicas que tienen derecho al cobro de los impuestos, que podrían ser a nivel federal, nivel estatal o nivel municipal, y los sujetos pasivos vamos a ser todos aquellos que estemos contemplando un beneficio patrimonial, inclusive como trabajadores de alguna institución, y tenemos que contribuir con este impuesto. Serían los dos elementos principales. Bien, vamos al tercer elemento. El tercer elemento va a ser el hecho imponible, ¿ok? El hecho imponible quiere decir que nosotros vamos a estar obligados al pago de un impuesto como sujetos pasivos para el sujeto activo, que es quien lo cobra, pero vamos a estar obligados desde el momento en que realicemos o llevemos a cabo la actividad, en este caso, que esté considerada como un hecho imponible. Por lo tanto, el hecho imponible va a ser llevado a cabo en el mismo momento en que tengamos una modificación patrimonial. Esto quiere decir que si la ley del impuesto sobre la renta grava todos aquellos beneficios patrimoniales, quiere decir entonces que todos los sujetos pasivos, cuando tengan esos beneficios patrimoniales, debemos de contribuir de una manera proporcional y equitativa para los gastos públicos. Ok, vamos a poner algunos ejemplos, en este caso, de los hechos imponibles. Bien, en una persona moral, el hecho imponible se da cuando
factura a uno de sus clientes y en este caso ya tiene un beneficio, que podría ser la utilidad, que no va a ser otra cosa más que la diferencia entre su precio de venta y su precio de costo, y él ya tuvo una utilidad. En este caso sería el hecho imponible cuando la empresa inicia sus actividades y empieza a facturar para efectos de tener una utilidad, ya que es una empresa, una persona moral, en este caso que persigue fines lucrativos. Bien, otro ejemplo, podría ser que una empresa distribuya la utilidad, en este caso la que obtuvo a través de un ejercicio fiscal, y la va a distribuir entre sus socios. Esto quiere decir que todos aquellos integrantes de esa persona moral, pues obviamente están integrando este organismo, esta entidad, con efectos lucrativos, precisamente para obtener una utilidad. Por lo tanto, cuando se distribuye esa utilidad de la persona moral hacia la persona física, ahí en este caso se dará también el hecho imponible. Esto quiere decir que los integrantes de la persona moral, estas personas físicas o inclusive personas morales también, van a tener un beneficio patrimonial, por lo tanto un incremento en su patrimonio. Este hecho imponible también va a ser causante de un impuesto. Bien, otro ejemplo sería el de un trabajador. Aquel trabajador que tiene una relación, en este caso subordinada, con un patrón, y el patrón define que su salario o su sueldo va a ser de manera semanal, de manera quincenal o inclusive de manera mensual. Cada vez que sea cobrado el salario, ya sea semanal, quincenal, mensual, va a obtener un beneficio patrimonial, en este caso el trabajador. Esto también es el hecho imponible. En este caso, desde el momento en que percibe un salario que va a beneficiar su patrimonio, en este caso del trabajador, sería ese hecho imponible. Entonces, el artículo 6, como lo comentamos, del Código Fiscal de la Federación, nos lo dice así: cada vez que se realice ese hecho imponible, estamos sujetos para efectos de pagar un impuesto. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos entonces los tres elementos, considerando sujeto activo, sujeto pasivo y el hecho imponible. Bien, vamos a otro elemento, cuarto elemento. Una tasa o una tarifa. ¿Esto qué quiere decir? Que sería el cuarto elemento de los impuestos para efectos de determinar precisamente que en base a ese ingreso que tuve, ya que realicé un hecho imponible y que tengo un beneficio patrimonial, va a estar sujeto o va a estar colocado para efectos de poder determinar con exactitud cuál es la cantidad que voy a pagar de impuesto. Por lo tanto, este cuarto elemento de los elementos del impuesto, llamado tasa o tarifa, pues es lo que voy a aplicar precisamente a la cantidad que percibí, ya sea como dividendos, utilidades de la empresa, ya sea como la compra-venta o la facturación de una empresa a una persona física, ya sea como trabajador, lo cual mencionamos en este último punto, que voy a percibir un salario, un sueldo. En todos estos momentos, entonces van a ser aplicadas esas cantidades a una tasa o a una tarifa. Aquí en este momento se da precisamente lo que estábamos contemplando de la equidad y proporcionalidad. Esto quiere decir que un empleado que hace lo mismo que yo realizo, que tiene un horario que yo también tengo, que hace unas actividades muy similares a las que yo ejecuto, pues debemos de ser tratados de la misma manera para efectos fiscales. Esto quiere decir que la misma tarifa o la misma tasa va a ser aplicada para mí y para mi compañero que tiene un puesto similar al mío. Aquí se hace práctico lo que estamos hablando de equidad y proporcionalidad. ¿Ok? En este caso, ya una vez determinado el impuesto, a través de la aplicación de una tasa o de una tarifa, vamos ahora a hacer nuestra declaración de impuestos. Vamos a disminuir de esa utilidad
pues todas aquellas cantidades, todos aquellos beneficios que como derecho tenemos, y vamos a determinar ahora sí una base gravable y aplicarle una tarifa para efectos de presentar una declaración de impuestos. En este caso sería todo el procedimiento para cualquier contribuyente aplicando lo que comentamos en un principio, la obligación que tenemos como mexicanos de contribuir en forma proporcional y equitativa para el gasto público. Recordemos que si no hacemos este pago, que en este caso dijimos es un pago de buena fe, y la ley lo contempla inclusive como un pago de solidaridad. Todos los mexicanos debemos de ser solidarios en el sentido de contribuir para el gasto público, para los servicios públicos, en este caso que son bastantes servicios públicos los que tiene una entidad, una nación, un estado en un determinado territorio, y entonces es un acto de solidaridad. Debemos de verlo más que como una contribución o más que como un impuesto, que suena un poquito así como que muy forzado, algo que me impone la autoridad. De ahí que psicológicamente el término nos suena un poquito agresivo, los impuestos. Bueno, veámoslo más que nada como un acto de solidaridad. Si todos percibimos un servicio, si todos estamos establecidos en un territorio, si todos tenemos los mismos derechos, las mismas posibilidades en este mismo territorio, pues todos debemos de contribuir. Con la única diferencia, con la única salvedad, de que debemos de contribuir de una manera proporcional y equitativa. En este caso no habría ninguna inconformidad para la aplicación de estas tarifas, de estas bases, de estos porcentajes, de estas tasas para efectos tributarios. En este caso, los ciudadanos, ya sean mexicanos o las personas extranjeras que estén viviendo en México, podríamos considerar que estamos viviendo en un país, que estamos viviendo en un territorio en el cual nos hacemos solidarios precisamente por efectos de las contribuciones, ya sean federales, estatales o municipales, a las cuales tenemos la obligación de contribuir. En sentido contrario, recordemos también que en el caso de que no estemos declarando de una manera positiva, de una manera correcta, con la credibilidad y la buena fe que espera en este caso el gobierno federal, pues caeríamos en ilícitos, en principio en faltas administrativas, y finalmente caeríamos con mucha probabilidad en ilícitos de manera penal, o sea, en delitos, en este caso, en materia fiscal. Bien, considerando lo que sigue en este programa, estaríamos hablando ahora precisamente de cuáles son, en este caso, las facultades que tiene la autoridad de fiscalización. Ya que si, en este caso, el Estado tiene, como es sujeto pasivo, la obligación también de que esos servicios públicos y de que esas contribuciones sean destinadas de una manera correcta, bueno, pues también por otro lado tiene un derecho. Y ese derecho, o algunos derechos que tiene en este caso, serían las facultades de fiscalización. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad muchas veces va a hacer caso omiso, en este caso, a las declaraciones o a las contabilidades que supuestamente debemos de tener en nuestra empresa. ¿Qué es lo que va a decidir? Bueno, vamos a decidir fiscalizar. Y algunas de las formas para efectos de fiscalización, pues son, por ejemplo, la solicitud de documentación, la cual debemos de entregar en el lugar que nos diga la autoridad, y vamos a ser sujetos de revisión. Si en este caso esa revisión está correcta, si la documentación que nos pidieron es la adecuada y oportunamente hicimos el registro en la contabilidad y también oportunamente hicimos el pago de los impuestos, pues la autoridad nos va a dar una resolución por escrito y nos va a decir que no hay ningún problema, que somos contribuyentes, que estamos, en este caso, haciendo ese acto de solidaridad contributiva
y que no tenemos ningún problema ni siquiera de una multa, una atención, y menos aún en materia penal, un ilícito, en este caso precisamente en esa materia. Bien, pero en el caso de que los contribuyentes no hayamos estado sujetos o positivamente presentando esas declaraciones o esa contabilidad, entonces estaríamos en un término que la ley, en este caso, la ley del impuesto sobre la renta, define como presunción de ingresos. Bien, en este caso la presunción de ingresos se va a dar cuando, por ejemplo, tengamos cantidades depositadas en el banco, cantidades que ingresaron a mi cuenta, y en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Que a lo mejor no tengo el soporte documental de esos ingresos. Esto quiere decir que he estado depositando, pero precisamente esos depósitos no están relacionados con mis actividades, o están relacionados con mis actividades pero de una forma parcial, y además no tengo en este caso el documento adecuado para vincular precisamente esos depósitos, esas cantidades que llevamos a nuestra cuenta bancaria, con una documentación idónea, adecuada. Bien, estaremos platicando en el siguiente corte. Agradecemos su atención. Gracias. Bien, precisamente entonces, regresando aquí ya con ustedes sobre el tema, esa revisión, la cual fui acreedor para efectos de que la autoridad fiscal me solicitara, normalmente tiene asignado un nombre y se llama una revisión de escritorio o una revisión de gabinete. Esta revisión de escritorio o revisión de gabinete es en el entendido de que probablemente sea una revisión muy somera, muy superficial. No quiere decir que con esto no podría llegar a una revisión más exhaustiva, pero en este caso es una revisión en cuanto, no quiere decir que sea informal, pero sí un poco superficial, no es a fondo. La formalidad no la pierde, ya que para este efecto de esta revisión de escritorio o de gabinete debe de cumplir también con ciertas formalidades. En este caso, pues nos debe de llegar un requerimiento precisamente para efectos de
poder atender esa solicitud y entregar esa información que en este caso nos está solicitando la autoridad. Bien, esa formalidad, ¿cuál podría ser? ¿En qué consiste esa formalidad? Bueno, en principio, pues debe de haber un documento que conste por escrito. No puede llegar una autoridad al domicilio y decir que es la autoridad, a lo mejor tal vez se identifique, pero que de manera verbal quiera revisar en este caso, o quiera que le llevemos en este caso, nuestra información contable y fiscal en algún lugar determinado. Por supuesto que no tendría que ser así. Entonces la formalidad es que conste por escrito en principio y que precisamente ese escrito que nos están entregando sea de una entidad o emitida por una autoridad competente, ¿ok? Que tenga competencia dentro del ámbito, dentro del territorio en el cual estamos nosotros ubicados, y asimismo debe de fundar y motivar el mandamiento. Esto quiere decir que el porqué y soportado con los artículos correspondientes, en este caso, fundar y motivar significa por qué y con cuál fundamento me estás solicitando la información que me estás requiriendo. ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué me lo solicitas? ¿Cuál es el fundamento asimismo jurídico, el articulado en este caso? Bien, también debe de señalar la autoridad que lo emite. Por supuesto, ya sea el Seguro Social, ya sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en fin, la autoridad fiscal que en este caso requiere que nosotros acudamos a esa cita, a esa revisión de gabinete o revisión de escritorio, como se llama, para efectos de ser sujetos de una revisión. Bien, también debe de expresar el objeto o el propósito de la orden. Ahí debe decir específicamente cuál es el propósito de esa orden para la cual nosotros vamos a acudir. Por otro lado, debe de considerar que debe de ser este documento firmado por un funcionario competente. Y aquí nada más una aclaración también de que esa firma de ese funcionario que tiene la competencia, en este caso para poder solicitar información de este tipo, debe de ser una firma en principio legible y enseguida original. No podría ser una firma en copia, una firma al carbón, de ninguna manera. Tiene que ser una firma legible para empezar y una firma que sea original, de puño y letra del funcionario competente, que en este caso ostenta un poder y a través de este mandamiento está solicitando la información. Asimismo, en ese mismo documento se debe de expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena la visita o la entrega de la documentación necesaria. Entonces, en este caso, vamos a considerar que debe traer el nombre de la empresa y o su representante legal. ¿Ok? Si es una persona física, deberá traer el nombre de precisamente esa persona física, la dueña del negocio o la que está dado de alta como contribuyente. O, en su defecto, el nombre de la empresa, y normalmente se acude que el nombre de la empresa y o el representante legal. Recordemos que entonces en este caso las personas morales o las sociedades constituidas con dos o más personas y que en este caso elevaron a escritura pública esta función empresarial, esta actividad, bueno, pues están constituidas precisamente como personas morales, pero la persona moral va a ser manejada por una persona física o va a ser representada por algunas personas físicas. Por lo tanto, de ahí que se solicita a la persona moral y o al representante legal de la empresa, ya que la empresa, bueno, es algo ficticio, no existe, pero precisamente tiene ya una consideración fiscal, un efecto ante terceros, y en este caso tendrá que presentarse el representante legal para efectos de este ordenamiento. ¿Okay? Y también asimismo el lugar o los lugares donde se deba de practicar la visita. En este caso, si va a ser una visita a nuestro domicilio o si va a ser, en este caso, una visita a la institución gubernamental
que podría ser la Secretaría de Hacienda, el Seguro Social, dependiendo la autoridad fiscal. Entonces deberá traer también ese domicilio en el cual debemos de acudir precisamente para dar cumplimiento a esta solicitud, a esta revisión. También asimismo el nombre o nombres de las personas que deben de efectuar la visita o que nos están solicitando, en este caso, la visita ante la autoridad fiscal. Entonces, esto es lo que le da formalidad, validez legal, validez jurídica para efectos de una revisión de gabinete o de escritorio, en la cual, en este caso, la autoridad pues no consideró mucho, probablemente, o le surgieron algunas dudas en el sentido de la declaración anual que presentamos, o quiere considerar y revisar que si esa declaración fue presentada en tiempo y forma, probablemente algo le llamó la atención y quiere ver de qué manera la contabilidad está justificando esa declaración. Por lo tanto, nos va a pedir parte de nuestra contabilidad por el periodo o los periodos o los ejercicios fiscales de los cuales nos está solicitando. Recordemos aquí que entonces, para este efecto, debemos de tener nuestra contabilidad precisamente en el lugar en el cual se encuentra la administración principal de nuestro negocio. Y en todo caso, si no se encuentra ahí físicamente, debemos de avisar a la autoridad fiscal que precisamente nuestra contabilidad no está en el mismo domicilio en el cual tenemos la administración principal del negocio. Ya que en este caso, si la autoridad está requiriendo esa contabilidad y se da cuenta de que la contabilidad no está en el lugar en el cual la autoridad fiscal está determinando, pues vamos a tener una sanción administrativa por efectos de que no tenemos la contabilidad en nuestro domicilio. Entonces debe de estar ahí, debe de permanecer ahí para evitar una multa, en este caso, y estar a la disposición de la autoridad. No debemos de dar negativa, esto quiere decir que no podemos decirle a la autoridad, pues no, no te la puedo entregar, o no te la quiero entregar, o no te voy a permitir verla. Simple y sencillamente obstaculizar, no lo debemos hacer, ya que las cosas se agravarían de otro tipo, ¿ok? Entonces estamos hablando de una de las formas de facultades de comprobación, en este caso del sujeto activo o de la autoridad fiscal, y en el cual podría ser de una manera superficial a través de una revisión de escritorio o una revisión de gabinete, como así se llama en el ambiente fiscal. Bien, ¿cuál sería otra de las facultades que tiene la autoridad fiscal? Bien, otra de las facultades sería ya una visita domiciliaria. Aquí ya estaríamos hablando de que la autoridad fiscal nos está avisando y nos está fundamentando que va a venir a establecerse, a estar trabajando prácticamente por algún periodo en nuestro domicilio fiscal. Quiere decir que va a ser una visita domiciliaria, por supuesto nada agradable, puesto que vamos a tener que estar, en este caso, atendiendo y entregando, informando y sobre todo dando todo lo que es en relación al periodo que nos pida la autoridad, todo lo que es fundamento contable y fiscal para efectos de que esa revisión se lleve a cabo de la mejor manera. ¿Okay? En este caso, la autoridad fiscal, así como la revisión de gabinete o de escritorio, para efectos de esta visita domiciliaria, los requisitos constitucionales y legales están contemplados, bueno, en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, y los hemos comentado. En este caso sería, bueno, si vamos a tener la visita de la autoridad fiscal, pero ya en mi domicilio, contemplando que ya no es una simple revisión de escritorio o de gabinete, en la cual me pedían cierta información y tenía que llevarla, en este caso, al lugar determinado por la autoridad, ahora es a la inversa. Voy a ir a tu domicilio, voy a llevar a cabo una visita domiciliaria y en este caso la formalidad debe de considerarse exactamente y precisamente igual que como si fuera, en este caso, la revisión de gabinete o de escritorio. Entonces debe de constar por escrito
debe de ser emitida por la autoridad competente, así como la anterior, y debe de estar fundada y motivada ese mandamiento, esa solicitud de que van a ingresar a mi domicilio. Van a señalar la autoridad que lo emite en ese mismo documento de visita domiciliaria, así como van a expresar el objeto o el propósito de esa orden, de esa visita. Asimismo va a contener ese documento la firma, recordemos lo que decíamos anteriormente, del funcionario competente, pero en una firma original. Por otro lado, también va a contener el nombre de la persona moral o el representante legal a la cual se le ordena, en este caso, que acepte esta visita. Asimismo, va a contener el nombre o nombres de las personas que van a estar en nuestro domicilio por algún tiempo haciendo esa visita domiciliaria. Bien, así como la revisión de gabinete que contemplamos anteriormente o de escritorio, y así como esta visita domiciliaria, ¿cuál es el sentido? El sentido es en este caso que la autoridad dudó o tuvo inconformidad o simple y sencillamente quiere quedar satisfecho en cuanto a la información, y por lo tanto vamos a ser sujetos de estos dos actos administrativos que pueden ser la visita domiciliaria o la revisión de gabinete. No tenemos ningún fundamento legal, ya que al contrario está el fundamento legal para efectos de poder autorizar que estas personas, sujetos activos, quien tienen derecho de cobrar los impuestos, hagan esa revisión. De ahí se pueden desprender infinidad de situaciones. En principio, pues la más favorable podría ser que ya sea en la revisión de escritorio o en esta visita domiciliaria, pues se encontrase, en este caso, la contabilidad y las declaraciones de una forma tal que estén positivamente elaboradas. ¿Esto qué quiere decir? Que no habría ningún problema. Por lo tanto, desde el inicio de la visita domiciliaria, van a levantar una acta inicial de la visita para verificar y para precisamente señalar en esa acta cuál es la situación del contribuyente, en qué estado se encuentra la contabilidad, en qué estado se encuentran los impuestos, en fin, todas aquellas situaciones. En este caso es una acta detallada, circunstancial, en el cual cada una de las situaciones que ellos contemplen la van a estar anotando. Es la acta inicial o de apertura para efectos de esta visita o de esta orden, en este caso de esta visita domiciliaria. Y como dijimos, lo positivo en este caso sería que de una manera pronta ellos verificaran precisamente cuál es el sentido de su inconformidad, quedaran ahora satisfechos con la información que se les entregó, con la contabilidad que se puso en sus manos y con las declaraciones. Por lo tanto, estaríamos ahora nosotros contemplando que cumplimos positivamente, que ejercimos esa fe, en este caso esta buena fe, y estamos que solidariamente, en este caso también, de una manera tributaria, pagando los impuestos que debemos de pagar, y no tenemos ningún problema. Esa sería, digo, al 100% la mayor satisfacción en el caso de que el contribuyente estuviera precisamente a la orden, al día, en su cumplimiento de obligaciones fiscales. De ahí en adelante, bueno, pues habría muchas situaciones, desde situaciones de deducibilidad. Sabemos que tenemos en este caso el derecho de hacer deducibles algunos gastos, algunas erogaciones, pero que bueno, finalmente como no tenemos probablemente la asesoría competente para efectos de determinar qué es deducible y qué no es deducible, pues hicimos algunos gastos deducibles que no los pudimos contrariar en este caso y se fueron como deducibles. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer la autoridad en esa revisión, en esa visita domiciliaria? Bueno, pues va a tratar de poner un orden para efectos de criterio fiscal, y nos lo va a decir y nos lo va a hacer saber precisamente en la continuidad de esas actas, las cuales dijimos la primera, acta parcial o inicial de apertura, y va a estar elaborando, conformando cierta información en su acta
para efectos de informar precisamente las irregularidades presentadas, en este caso, como podría ser la deducibilidad. ¿Ok? Por otro lado, podría ser también, para este efecto, que la omisión de ingresos, ya hemos considerado precisamente al inicio del programa, que esta omisión de ingresos podría estar justificada, esa omisión, por el efecto de que no tuvimos precisamente la justificación, el soporte documental de nuestros ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvimos ingresos, pero no tenemos el documento idóneo, el documento adecuado para efectos de precisamente justificar de dónde viene ese dinero. ¿Ok? Esos serían los rubros más importantes, tanto de la deducibilidad como de la omisión de ingresos. De ahí en adelante, bueno, también podría presentarse que las declaraciones no fueron presentadas en tiempo y, por tanto, nos vamos a hacer acreedores a alguna actualización, en este caso, de la contribución que no fue presentada. Van a tratar de elaborar la actualización, en este caso, de esos impuestos, así como van a determinar unos recargos por pago extemporáneo. Esto quiere decir que, bueno, vamos a tener una sanción como indemnización para el fisco federal, en el sentido de que ya que no fueron pagados los impuestos en tiempo y forma, pues nos vamos a hacer acreedores al pago de unos intereses, unos recargos. Finalmente, también vamos a tener una sanción administrativa, además de la actualización, además de lo que es, en este caso, los recargos. Ahora lo que vamos a tener es una multa. ¿Esto qué quiere decir? Que tendríamos que pagar precisamente de carácter económico una sanción administrativa denominada multa. Y entonces, en las actas, precisamente parciales e inclusive en el acta final, la autoridad fiscal va a determinar cuáles son esas diferencias, cuáles son esas irregularidades y precisamente cuáles serían, en este caso, las sanciones probables que vamos a tener que pagar. Ahora, de una manera obligatoria, coercitiva, ya que la autoridad fiscal nos va a obligar a pagar, ya sea de una manera que nosotros estemos contemplando afirmativamente, y si nosotros ponemos en un plan negativo, pues también lo va a hacer de una forma coercitiva. En este caso sería a través de un embargo. Un embargo de bienes, ¿para qué? Para efectos de que tengamos nosotros garantía sobre ese interés fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad no se va a conformar en cuanto a que debamos cierta cantidad, sino nos va a determinar de qué manera lo vamos a pagar. Aquí, bueno, podríamos tener algunos recursos, como podría ser que en este caso llegáramos a elaborar un convenio con la autoridad, para efecto de que paguemos, sí, esas cantidades que probablemente están bien determinadas por la autoridad y que no pagamos en tiempo y forma, pero en este caso podríamos llegar a un convenio. Existen los convenios para efectos de pagos, en este caso pagos fiscales, que no hicimos en tiempo y forma, y los vamos a determinar en parcialidades. Esto podría ser un acuerdo, en este caso, para librarnos de ese pago que la autoridad detectó, por el cual no lo hicimos en tiempo y forma, y podríamos llegar a cabo a ese acuerdo. En dado caso contrario, que no tengamos la solvencia económica, bueno, pues tendríamos que tener en este caso la aceptación de ese embargo. ¿Para qué? Para poderle garantizar a la autoridad precisamente que sí vamos a pagar las cantidades que nos determinó, pero al no tener posibilidades económicas, en este caso una liquidez inmediata, pues tendríamos que ajustarnos a un procedimiento administrativo de ejecución, el famoso PAE, que se aplica tanto en el Instituto Mexicano de Seguro Social, así como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Infonavit y en demás organismos que son sujetos activos y que tienen, en este caso, el derecho de cobrar de una manera coactiva a través de el embargo para efectos de los contribuyentes que no hicieron, en este caso, cumplimiento a sus obligaciones fiscales.
Bien, este sería el tema por el día de hoy. Agradecemos su atención a todos ustedes, queridos radioescuchas, y estamos nuevamente con ustedes el próximo miércoles de la Contaduría, y asimismo el próximo viernes jurídico. Pásenla muy bien. Les mandamos un saludo desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario, la Técnica y Ciencia Jurídica, al servicio de la humanidad. Gracias, muy buenas tardes.